Hola, buenas tardes. Bendiciones a todos los hermanos y hermanas. Estamos acá para continuar con los estudios bíblicos en los días lunes. Espero que se encuentren bien. Continuamos con la enseñanza El fundamento en Cristo. Así que lo que yo les quiero decir antes de continuar, ¿sí?, con Efesios 2, es que no es todo el capítulo que tenemos que leer, sino que es el versículo 6 y 7 vamos a leer de Efesios 2 y versículo 19 al 22 inclusive. Así que bueno, vamos a continuar. Efesios 2, 6. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer los otros versículos. Y también junto con Él, ¿junto con quién? Junto con Cristo Jesús, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esto es algo justamente profético, porque junto con Él fuimos resucitados, ¿sí? Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos una nueva criatura en Jesús. Pasamos de muerte de nuestros delitos y pecados a una nueva vida en Cristo Jesús. Y miren dónde nos pone y nos sienta al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Y Jesús dónde está? Él, cuando Él resucitó, ¿sí?, después fue ascendido al cielo. Está sentado al lado de Dios el Padre. Entonces fíjense que acá lo que se está refiriendo es que nosotros en Cristo Jesús vamos a estar con otra visión, porque si nosotros estamos con nuestra visión terrenal de nuestros ojos naturales, estamos viendo lo que no es eterno, estamos viendo lo que no perdura. Pero si nosotros vemos con los ojos del Señor, empezamos a ver lo eterno, empezamos a ver lo sobrenatural, lo que va a permanecer. Por eso es que en Cristo nuestra visión cambia, ¿sí? Tenemos otros ojos, vemos las cosas de otra manera, porque justamente ponemos en práctica la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve con estos ojos naturales. Por eso es que qué privilegio que estando en Cristo Jesús estamos sentados con Él en lugares celestiales. Tenemos otra mirada, tenemos otra visión que es espiritual y empezamos a darle valor a las cosas eternas, a las cosas que no se ven, a lo sobrenatural. Y no estamos tan pendientes de las cosas terrenales, de las cosas, sí, ocupados, preocupados, afanados de las cosas que ven nuestros ojos acá en la tierra, que son las que no van a permanecer, las que van a perecer, ¿sí?, que tienen su tiempo de caducidad, caducan. Pero en Cristo todo lo sobrenatural, todo lo que no vemos es eterno, no tiene principio ni fin, es eterno. Por eso es que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Para qué estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo? ¿Para qué? Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren para qué el Señor quiere que nosotros estemos ocupando ese lugar. Para mostrar, no dice, no, justo, bueno, mostrar se refiere no solo a nuestro accionar, sino también a lo que decimos, a todo lo que somos. Nosotros, porque la creación, los seres humanos, necesitan ver en nosotros la gracia de Dios, el amor de Dios. Entonces, ¿para qué? Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes, no dice la riqueza, dice las abundantes, porque la vida que Jesús nos da es una vida en abundancia. Las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso y qué privilegio lo que tenemos como hijos de Dios y la responsabilidad de mostrar esto. Por eso es importante oír la voz de Dios y entender qué es lo que el Señor quiere de su iglesia en este tiempo. Como decía el sábado en la reunión online, ¿sí? Bien.
ando con un poquito por ahí así como de malestar en la garganta, por eso me van a ver que toso, que estoy tomando agua, así que disculpen. Bien, ahora vamos a leer versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Bueno, fíjense lo que dice, ya no son extranjeros ni advenedizos. Nosotros somos extranjeros, peregrinos acá en la tierra, ¿sí? Pero en las cosas del Señor, en lo celestial, no somos extranjeros, no somos advenedizos, no somos peregrinos, ¿sí? Sino somos conciudadanos de los santos, somos una familia en la fe. Dice, y miembros de la familia de Dios. Y miren, y están, o sea, la iglesia como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, nosotros estamos edificados sobre el fundamento, ¿sí? Este estudio habla del fundamento en Cristo, entonces estamos fundamentados, estamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Los apóstoles, los profetas, ¿sí? Todo ministerio que el Señor levanta, justamente tienen que tener su base en Cristo Jesús, porque si no, no van a permanecer, ¿sí? Va a perecer, porque lo que Dios levanta permanece, lo que es del hombre no va a prevalecer, ¿sí? No va a ser superior ni va a permanecer. Entonces, fíjense, dice el fundamento de los apóstoles y profetas, porque en un principio justamente el Señor llamó a sus discípulos y los llamó apóstoles, ¿sí? Porque ellos tenían el deber de no solamente aprender más del Señor, renovarse en el entendimiento, sino compartir y dar de gracia lo que Dios les había dado de gracia por su Espíritu Santo. Entonces ellos iban de un lado a otro predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, lo que habían recibido de gracia lo daban y enseñaban, ¿sí? El profeta también, por eso justo habla el profeta, ¿sí? Que el profeta también es el que predica la palabra de Dios, es el que enseña, el que exhorta, el que corrige a través de ella, ¿sí? Pero este fundamento tiene que ser siempre la piedra angular, Jesucristo mismo. Porque donde hay un ministerio que fue levantado por el hombre y no es su fundamento en Cristo, sino en el alma, te lo puedo asegurar que así como un día se levantó, un día se va a caer, porque es del hombre, no es de Cristo Jesús. Por eso acá aclara, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado, o sea, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como edificio bien coordinado, cada miembro cumpliendo su función, haciendo lo que tiene que hacer por lo que Dios le muestra que tiene que hacer, por lo que el Espíritu le guía. ¿Qué hace? Dice, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. No es que crece el brazo por un lado y después crece el pie, que crece la cabeza. No, es como cualquier ser humano que va creciendo a poco en conjunto con todos los miembros de su cuerpo. Y nosotros, como hermanos en Cristo, es lo mismo. Por eso es que tenemos que compartir la enseñanza para que todos podamos ir entendiendo lo mismo, que el Espíritu Santo da la unidad. El Espíritu Santo nos va renovando el entendimiento a cada hijo e hija de Dios que desea hacer su voluntad, que se ha rendido a Dios, que se abre para poder conocer lo que Dios quiere para su iglesia, para su vida, porque como miembro del cuerpo de Cristo formamos parte de la familia de Dios. Entonces el propósito eterno de Dios es para cada miembro del cuerpo de Cristo, es para la iglesia, ¿sí? Entonces, fíjense que va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Por eso es que nos tenemos que edificar unos con otros, dar
de gracia lo que cada uno ha recibido de gracia. Y dice, en Cristo también ustedes son edificados, o sea, son construidos en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu, para que en la familia de Dios, para que en el cuerpo de Cristo habite el Espíritu Santo, viva el Espíritu Santo y Él nos guíe, Él nos enseñe y tengamos un solo sentir, un solo pensar, que es el de Cristo Jesús. Así que bueno, ahora vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. No se olviden de anotar los versículos que leímos antes, Efesios 2, que no era todo el capítulo, ¿sí? Bien. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Vamos a ver, porque me parece que esto ya por ahí me puede pasar que repito o no. Ah, sí. Este, si no me equivoco, ya lo vimos. Ya lo vimos anteriormente, 2 de Pedro, pero igual lo vamos a repasar. 2 de Pedro 3, 1, perdón, de 3 al 8. Sí, acá lo teníamos. Me parecía que lo habíamos visto ya. Pero igual lo vamos a repasar. Ya lo exhorté la otra vez, pero igual lo vamos a repasar, ¿sí? Partícipes de la naturaleza divina. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mientras me van escuchando, fíjense, vayan viendo bien lo que va diciendo el Señor. Todas las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a Jesús y a la piedad, a todo lo bueno, nos han sido dadas, ya nos fueron dadas, ¿sí? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Fíjense que nosotros ya en Cristo nos fue dado todo, y dice que preciosas y grandísimas promesas. ¿Promesas de qué? De una vida de paz, de una vida de alegría, de una vida llena de esperanza en Cristo Jesús, de una vida de amor, de perdón, de compasión, de felicidad, de salud, de promesas de vida saludable. Pero por eso es que tenemos que poner nuestra parte, como hablaba el sábado también, ¿sí? En la reunión. Por eso ustedes deben esforzarse. Dice, no se tienen que quedar conformes. Dice, deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, que es lo que hablaba el sábado, el dominio propio. Cuando ya tengo el conocimiento de la palabra de Dios, cuando tengo el conocimiento de quién es Dios y voy entendiendo lo que Él me va demandando, tengo que tener dominio propio sobre ese conocimiento. Un ejemplo, Dios me dice, refrena tu lengua, ¿sí? Porque donde hay mucha palabra hay pecado. Entonces tengo que, con el conocimiento de la palabra que me dice que refrene la lengua, que la lengua es un miembro pequeño que puede causar en un bosque un gran incendio, ¿sí? Bien, entonces tengo que, con ese conocimiento, bueno, al Señor, tú me has dado dominio propio, tengo que dominar la lengua, refrenar la lengua, por la gracia de Dios. Es un ejemplo, ¿sí? Paciencia al dominio propio. Habíamos hablado la otra vez paciencia porque a veces no enseguida dominamos lo que Dios quiere de nuestras vidas, porque no lo hacemos por nuestra fuerza, lo hacemos por la obra del Espíritu cuando lo dejamos trabajar. Piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, todo esto es fruto del Espíritu Santo, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de ustedes, hermano, o yo mismo, quién no quiere ser útil y productivo para la gloria de Dios? Si Él nos ha dado todo, estamos agradecidos, queremos corresponder a tan grande amor. Bueno, acá está la clave, dejando que el Espíritu trabaje en nosotros y así poder dar el fruto en abundancia de su Espíritu. Dice, era hasta el 8, sí.
Ah, hasta ahí era. Bien, bien, bien. Creo que la otra vez leímos más. Por eso estaba completo, o por lo menos más versículos. Bien. Ahora vamos a continuar con la enseñanza de la parte teórica. Bien. El Señor Jesús nos da en esta nueva vida una nueva visión y posición, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Esta nueva visión tiene que ver con el ámbito espiritual, ¿sí? No es un ámbito físico, es el ámbito espiritual, las cosas sobrenaturales. En esta nueva vida estamos sentados en lugares celestiales. Estar en lugares de gobierno, estar en paz, estar en reposo. Disculpen. Fíjense que lo vimos el versículo que dice estamos sentados en lugares celestiales. Hace referencia también a esto, a estar en lugares de gobierno. Gobierno no es que nosotros somos jefes de las personas, sino que somos buenos líderes por la gracia de Dios y somos como intermediarios para que la gracia de Dios pueda llegar a esas vidas, a esas personas, donde Dios, en el lugar físico donde Dios me puso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una humildad, hay una mansedumbre, la gracia de Dios en nuestras vidas que hace que las personas se apoyen en nosotros, que hace que las personas tengan confianza en nosotros. Entonces eso nos hace ser cabeza y no cola, ¿sí? Por eso estar sentados en lugares celestiales, como hablábamos en el versículo anterior, es estar en lugares de gobierno, estar en paz, estar en reposo. Porque muchas veces pasa esto también, no estamos en reposo, no dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas o en la familia, como que queremos ayudar a Dios y nos esforzamos por hacer un montón de cosas que Dios no nos pide que hagamos. Entonces también tenemos que aprender a estar en reposo en el Señor, ¿no? Aprender a descansar en Él, ¿sí? En sus promesas, en lo que Él tiene, que Él se va a encargar de lo que uno no puede hacer ni tenemos control. Eso no nos pide, déjame vivir a través de tu vida. Y yo hago todo. Él lo hace todo, nosotros no hacemos nada. Esto también tiene que quedar muy en claro. ¿Cómo miramos o desde dónde estamos mirando? Es una pregunta. ¿Cómo miramos? ¿Estamos mirando con nuestros ojos naturales o estamos mirando a través de los ojos de Cristo? ¿Sí? Con una visión espiritual. ¿Desde dónde estamos mirando? ¿Estamos mirando desde acá de la tierra o estamos mirando, ¿sí?, desde un lugar más alto? ¿Sí? Porque estamos en Cristo, estamos al lado de Él, o sea, Él está en nosotros, pero proféticamente estamos sentados al lado de Él para poder ver con otra mirada, ¿sí? ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde estamos posicionados? ¿Estamos posicionados en lugares de gobierno? ¿Estoy siendo el líder, la líder, conforme a la voluntad de Dios, con su gracia, para poder manifestarlo a Él? ¿O estoy siendo esclava de alguien? ¿Sí? Que era lo que hablábamos en otras enseñanzas. ¿Entiendo mi nueva posición en Cristo? O sea, entiendo que soy, que realmente ya no soy la misma persona, que soy hijo e hija de Dios. Entiendo que soy santo en Cristo, entiendo que soy justo en Cristo. Entendemos que somos reyes y reinas, que ahí entra lo de gobierno. Entiendo que soy un ministro y una ministra del Señor. Entiendo que soy testigo y embajador de Cristo Jesús. Son varias las preguntas, ¿eh? Porque si no lo entendemos, no vamos a poder vivirlo. Tenemos que entenderlo para poder vivirlo. Si no lo entendemos, vamos a hacer porque nos dicen o porque hay que hacerlo. Vamos a hacer como robot. Y no, para eso el Señor nos dio mente nueva y un corazón nuevo. El enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos. Y muchas veces nosotros hemos sido los incrédulos y no hemos visto con claridad. Muchas veces decimos, no, aquel no cree en el Señor. ¿Y cuántas veces dentro de la hermandad, dentro del cuerpo de Cristo, hay incredulidad? Por eso a veces que no hay un crecimiento enseguida, en conjunto, ¿no? Va a llegar un momento que en conjunto tiene que haber ese crecimiento que lo va dando el Espíritu Santo. Por eso es que es importante que
se transmita la importancia de escudriñar la palabra, de, aunque sea un versículo, pero desear conocer a Dios a través de la palabra, para que la palabra pueda deshacer, pueda echar por tierra toda incredulidad, todo aquello que me impide tener la fe en Cristo que me da cuando escudriño la palabra, ¿sí? Entonces, Dios necesita limpiar de toda incredulidad los corazones de cada uno de sus hijos e hijas, ¿sí? Y aumentar cada día nuestra fe. ¿Por qué? Nos hemos visto muchas veces con claridad, entonces eso nos ha hecho ser incrédulos, ¿sí? Para que de esa manera no crezcamos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé luz y claridad en todo nuestro ser, para que toda incredulidad y todo lo que estorba la gloria de Dios en nuestras vidas, Él nos la pueda hacer ver para confesarla, para poder, en el nombre de Jesús, echarla por tierra de nuestras vidas y así poder ver con claridad lo que no estábamos viendo. Bien, tener en claro mi posición me permite adquirir mi posesión. Tener en claro mi posesión me permite adquirir mi posesión. No puedo poseer algo, ¿sí?, si no tengo en claro mi posición de hijo, de hija, de lo que hablábamos anteriormente. No tiene que ver con las cosas que veo y alcanzo en el ámbito natural. No tiene que ver con el ámbito físico, ¿eh? No. Por eso que aun cuando nos pasan cosas difíciles, momentos críticos, justamente más nos tenemos que aferrar a Dios y Dios permite eso para que a través de eso nos acerquemos más a Él, para que seamos más dependientes de Él, para que veamos que nuestra debilidad, la persona de Cristo más quiere crecer en nosotros, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con las cosas que veo y alcanzo en el ámbito natural, sino en ver todas las cosas desde el ámbito espiritual y accionar y vivir así como un hijo de Dios, ¿sí? Por eso es que en cada situación de la vida nosotros no podemos accionar de la misma manera que cualquier persona que no tiene a Cristo, porque ahí si no, ¿dónde marcamos la diferencia? Si reaccionamos ante una situación crítica igual que aquella persona que no tiene a Cristo, es como que no hay una diferencia. ¿Y cómo vamos a hacer luz y sal en ese momento, en ese ámbito físico? Por eso es que tenemos que estar en el Espíritu para poder manifestar la vida de Dios. Bien. Si el nuevo hombre se está manifestando en mi vida, somos buenos administradores de la gracia que Dios nos ha dado. Pero si ese hombre no se ve, nos convierte en malos administradores de su gracia. O sea, nosotros somos los responsables de dejar que el nuevo hombre, ¿sí?, la nueva naturaleza divina de Dios que es en Cristo, nosotros somos responsables de que se manifieste o no. Porque ¿en qué depende? En lo que le dejemos trabajar a Dios en nuestras vidas. Porque a veces decimos, Señor, me rindo, te entrego todo, y no le entregamos nada, hermano, es la verdad. Y a veces no nos rendimos nada. Le rendimos una parte de nuestras vidas, no nos rendimos todo. Por eso es que, ¿cómo lo vamos a ver? A través del fruto. El árbol se conoce por su fruto. Si estoy manifestando ese nuevo hombre, esa nueva mujer en mi vida, la nueva naturaleza, es porque he entendido y he dejado que el Espíritu trabaje en mi vida, que la palabra obre en mi vida, y de esa manera estoy manifestando la gracia de Dios y estoy siendo un buen administrador de la gracia de Dios. Si es lo contrario, no está diciendo que no tengo gracia, está diciendo que no estoy siendo un buen administrador de la gracia. No es que no tengas la gracia, es que no has entendido que tenés que darle lugar a Él para que puedas ser un buen administrador de la gracia de Dios. ¿Sí? Administrador fiel y agradable ante Dios. Se ha predicado y se predica un evangelio de manipulación del alma. Como por ejemplo, prestemos atención porque esto es algo muy importante que durante muchos años lo hemos escuchado y es algo normal, era algo normal para nosotros, pero ahora el Señor en este tiempo nos está abriendo los ojos del entendimiento en esta área, ¿sí?
y todo lo que nos va a tener que seguir abriendo, ¿no? Los ojos. Se ha predicado y se predica un evangelio de manipulación del alma. ¿Cómo? Por ejemplo, si obedeces a Dios, Él va a cumplir tus sueños, te va a prosperar. Hay una condición, si obedece, entonces la persona ya no le enseñamos lo que es el amor, la gracia de Dios, la palabra, sino si obedeces a Dios, Él te va a cumplir tu sueño y te va a prosperar. Entonces la persona, ¿por qué va? Va porque quiere la prosperidad, va porque quiere que se cumplan sus sueños, sus intereses. Entonces ahí ¿dónde está el fundamento? Está en el alma, no está en Cristo Jesús. ¿Sí? Es tiempo. Bien, perdón. Esos sueños no se van a cumplir si no están en el propósito eterno de Dios, ¿sí? Es tiempo de avanzar, no de estar detenidos. La victoria vendrá sobre el enemigo, marchando. ¿Y cómo es marchando? No es quedándome quieto, es tomando decisiones, obedeciendo con fe y poniendo la mirada en las cosas del Señor. La victoria sobre el enemigo viene marchando en esto, en tomar decisiones sabias, correctas, prudentes, conforme a la guía que me da el Señor, en obedecer con fe y con amor y poniendo la mirada en las cosas del Señor. Es muy sencillo lo que el Señor nos pide, pero a veces nosotros somos los complicados como seres humanos. Al oír la palabra de Dios viene la fe en Él y me lleva al conocimiento divino. Por la fe en Él y al obedecer por amor, activamos las promesas de Dios para nuestras vidas y así se manifiesta la gloria de Dios en nosotros. Miren qué sencillo, lo vamos a volver a repetir, ¿sí? Al oír la palabra de Dios, viene la fe en Él. No es nuestra fe, viene la fe que es un don de Dios y toda buena dádiva, todo don celestial viene de arriba, ¿no? Entonces la fe es de Dios. Al oír la palabra de Dios viene la fe en Él, la fe que me da en la palabra y en Él, y me lleva al conocimiento divino. Por la fe en Él y al obedecer por amor, activamos las promesas de Dios para nuestras vidas. Miren lo que dice, activamos las promesas de Dios para nuestras vidas y así se manifiesta la gloria de Dios en nosotros. La fe es el cimiento, la base sobre la cual edificamos nuestra casa. Como habíamos hablado, la fe, el amor, ¿sí? Son bases fundamentales del fundamento que es en Cristo Jesús, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Por más que tenga dones, ministerio de parte de Dios y no está avanzado en el verdadero amor, de nada sirve. Por eso es que la fe y el amor son tan importantes, pero la fe que me da Dios en su palabra a través de ella y el amor que me da el Señor a través de su palabra, a través de ese amor que solo viene de Él, ¿sí? Bien, vamos a leer algunos versículos que están a continuación y ya nos queda poco para terminar con esta enseñanza y seguiremos porque hay mucho para aprender, ¿sí? Vamos a leer Josué 1:8. Bien, Josué 1:8, acompáñenme. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Pero ¿cómo sé si me voy a apartar o no si no escudriño la palabra? Por eso es que tengo que tener conocimiento de la ley, de la palabra de Dios. Tengo que tener, ¿sí? Conocimiento. Y de esa manera
meditar, pensar en ella, no solo leerla, pensar, meditar y ver, ¿sí? Con la guía del Señor, y ver y entender cómo tengo que actuar, porque de esa manera voy a actuar de acuerdo con todo lo que está escrito en él, en ella, en la palabra, y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Esto también hablé el sábado, ¿sí? Pero que diga que todo te saldrá bien no es que siempre nos van a ir bien las cosas. Dice todo te saldrá bien, no dice siempre, ¿sí? Te va a ir todo bien. No, va a haber momentos difíciles en la vida que vamos a tener que atravesar, crisis, porque justamente aprendemos por medio del sufrimiento muchas veces, como aprendió nuestro Señor Jesús, y tenemos que seguir sus pisadas. Entonces esto hay que aclararlo, porque cuando aún con la gracia de Dios y con la guía del Espíritu Santo, hacemos la voluntad de Él, muchas veces padecemos. Y al no transmitir esto es como que nos quejamos, pero Señor, si yo hago esto, si yo estoy obedeciendo, si estoy haciendo tu voluntad, y nos empezamos a quejar y a justificar. Entonces nos van a ir también, no nos va a ir siempre todo bien. Entonces, bueno, tenemos que ser agradecidos en todo momento. Gracias, Señor, por esto malo que me sucedió. Gracias, gracias, Señor. Y ayúdame a aferrarme más a ti. En eso también tenemos que crecer, hermano. Aún en la enfermedad, aún en la escasez, aún en los momentos difíciles, darle gracias a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, ser agradecido en todo tiempo, ¿sí? Y contentarme, alegrarme en toda situación. Aunque lo veamos difícil, pero nada es imposible para aquellos que estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a leer Romanos 8, 16 al 19. Bueno, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Por eso es que ni la incredulidad, ni la duda, ni la culpabilidad tienen que esclavizarnos, porque si está el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas, dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos. Somos, dice, no es que heredaremos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, que es nuestro hermano, ¿sí? En la fe. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es lo que estaba hablando recién. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro hermano mayor, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Tenemos que seguir sus pisadas. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo duda de que las aflicciones del tiempo presente en nada se compararán con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Las aflicciones, los momentos críticos, los momentos adversos justamente los necesitamos para dejar que viva más Cristo en nosotros y nosotros menguar, y de esa manera se glorifique en nosotros su poder, su gracia, y se dé a conocer, porque dice que las aflicciones del tiempo presente que estás viviendo o que vas a vivir en nada se van a comparar con la gloria venidera, ¿sí? Que habrá de revelarse, que habrá de darse a conocer en nosotros. Por eso es que el Señor nos necesita. Somos su vaso. Somos su vaso donde Él depositó su poder y quiere manifestarlo, quiere darlo a conocer, ¿sí? Somos barro en sus manos. Él hace como quiere con nosotros y permite que atravesemos las situaciones que Él ya sabe que tenemos que atravesar para darle lugar, ¿sí? Y era hasta el 19, bien. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que padecer y juntamente ser glorificados con el Señor? Para que Él se pueda dar a conocer a través de nuestra vida, porque la creación, la gente, los seres humanos están aguardando con paciencia ver a los hijos e hijas de Dios, ver realmente a un verdadero hijo o hija de Dios que muestre el amor, el poder, la gracia del Señor, ¿sí? En todo momento de nuestras vidas. Así que bueno, qué hermoso privilegio, hermano, yo no me voy a cansar de decirlo, qué hermoso privilegio ser sus hijos y que podamos dejarle que Él
obre y potencie todo lo que Él ya nos dio para que podamos realmente creer que somos grandes en sus manos, creer y dejar que eso se manifieste a través de nuestras vidas, ese gran amor, ese gran poder. Vamos a dejar acá en Romanos 8 estos versículos que terminamos de leer para continuar el lunes que viene, ¿sí? Así que ya nos está quedando poquito para poder terminar esta enseñanza. Y bueno, vamos a seguir transmitiendo de esta manera porque gracias a Dios hay mucho material, así que tenemos mucho por aprender. Así que bueno, espero que me puedan seguir acompañando en estas enseñanzas, en esta que siempre digo es oro bruto, son las riquezas de la gracia en Cristo y la verdad que hay que aprovecharlas al máximo, ¿sí? Para poder agradar el corazón de Dios y hacer su voluntad. Le debemos todo, así que es lo mínimo que podemos dejar que haga Él en nuestras vidas. Así que bueno, les mando un abrazo y que tengan buenas noches y un buen descanso. Besitos.